Bienvenidos a la sección del invitade. Para hablar de podcast, qué mejor que traer a alguien que haga podcast y que sepa sobre el tema. Así que lo trajimos al creador del podcast Beatriz y Roberto, de Está Vivo y bueno, el creador de contenido en Lanzar los Dados en YouTube. Él es Jeremías Juárez, a quien le damos la bienvenida. Hola, Jere, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Me dijeron que querían hacer un podcast sobre placentas, entonces vine esta noche a salvar la producción de este programa. Vino para explicarnos realmente cómo tenemos que empezarlo. Se va a llamar Placentero. Y con esto me ¡Ay, retiro. ¡Me sirve! Sí, Uy, no ya puede está. ser. Voy ya mismo a patentarlo. Lo Necesito, está- sí, lo estoy está de pensando acuerdo. hace media hora. Uy, Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que se llame placentero y que hablemos sobre las distintas formas que tienen las culturas De comerse una placenta. en referirse, sí, cómo tratar la placenta. Y ahí entra mi pregunta principal. Me Es la encanta. siguiente. sí. Cuando uno tiene que pensar un podcast, porque una cosa que yo estaba hablando con los chicos era que, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? O sea, vos escuchás a ver, el podcast normalmente es sobre algo en concreto, se supone, ¿no? O sea, lo técnico es que es sobre algo en concreto y que, nada, te explica en diferentes capítulos, sea como un podcast más serio, tipo, qué sé yo, como de... Ahora me sale de los de turismo que te van contando como las distintas cosas que van en distintas provincias. Pero también hay podcasts hablados, hay podcasts de programas de radio, pero no sé si eso se considera realmente Propiamente un podcast claro. o no, claro. Bien, me encanta. Empezamos picantes. Definitivamente creo que hay un montón de maneras de hacer podcast. Sí, habría que quizás pensar en si fragmentos de un programa de radio publicadas como podcast son un podcast en sí mismo. Pero también podríamos decir lo mismo de fragmentos del programa de La Voz Argentina vistos en YouTube. ¿Siguen siendo televisión o son videos de YouTube? Entonces es un poco esa conversación, pero es un debate que el Internet es completamente híbrido en ese sentido. Sí hay algo que está buenísimo que decís sobre lo temático de los podcasts, que es algo que no es exclusivo, me parece. Yo creo que hay, como vos contabas, hay muchos podcasts que funcionaron como podcasts conversacionales, hablados de amigos que se juntaron a hacer algo, que fueron graciosos, que generan algo en su audiencia y genera un montón de comunidad que quizás programas específicos como de, qué sé yo, un podcast político le cuesta muchísimo más conseguir. Es decir, como tener esa relación con la audiencia, por ejemplo, ese sentido de pertenencia. Yo creo que los grandes programas conversacionales generan eso, que vos te sientas, sos parte de la silla vacía de ese programa y escuchás cómo hablan estas personas que te caen súper. Entonces, para mí, el podcast se permite un montón de híbridos en ese sentido. Yo creo que lo lindo del podcast es que vayas encontrando un poco lo que te conmueve, lo que te llama la atención y definitivamente está ahí. Y si no existe lo que estás buscando, hay que hacerlo. Esa es la otra regla. Ok. Bien. Ok, eso es interesante. También la otra pregunta que te quería hacer es eso, ¿qué hay que pensar antes de arrancar un podcast, ¿no? Porque tenés un montón de fases de preproducción. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay que hacerse las preguntas de cualquier tipo de proyecto que vayamos a hacer hoy en Internet, realmente. Si yo quiero hacer un canal de TikTok, quiero tener un usuario de TikTok que hable sobre... Yo quería hacer uno sobre mi barrio, yo vivo en Saavedra, y dije, yo quiero ir a grabar TikTok sobre las calles de Saavedra, ¿no? Entonces, creo que el mismo germen funciona de la misma manera. Es tener una idea, algo de lo que nos apasiona hablar, algo de lo que querramos contar. Y entonces cuando encontremos para mí, esa idea, ese germen, ese interés, esa curiosidad o esas ganas de compartir algo, creo que el paso siguiente es encontrarle una forma, un formato, ¿sí? Encontrarle la forma de cómo es mejor contar lo que quiero contar. Es decir, yo quiero tener un podcast que hable sobre la inclusión
y la diversidad de género. Bueno, ¿cómo lo voy a decir? Voy a seguir contando, entrevistando a referentes de la comunidad LGBT, voy a llamar a otros amigos que forman parte de la comunidad y vamos a tener conversaciones sobre lo que sea. Ahí el formato es completamente distinto. Voy a inventar una historia, voy a hacer una ficción sobre un personaje que se quiere insertar en esta sociedad heteropatriarcal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante y esa es la siguiente pregunta al momento de que tenemos una idea. ¿Cómo, en qué estructura lo hacemos? Y después es empezar a trabajar. Me parece que lo importante del podcast es ponerse a trabajar y tratar de no abandonar el barco, porque puede ser frustrante como cualquier como primeros proyectos a nivel audiencia, de quién te escucha, que primero te escuchan tus familiares, que después te escucha un amigo, qué sé yo, y después llega recién un amigo de un amigo. Entonces, para mí es eso, es pensar y ponerse a trabajar y tratar de convivir y entender que es parte de un proceso más grande. Perdón, hablé un montón. Ustedes paren. No, pero está re bien porque era una pregunta para que te explayes igual. Tranqui, pues aparte también, por lo menos yo tengo muchas ganas de aprender sobre el mundillo del podcast real. Yo creo que todos los que estamos en la mesa alguna vez se nos cruzó por la cabeza arrancar un podcast, pero el tema es, esto que mencionábamos recién, ¿de qué carajo hablamos? Porque es muy difícil, si bien uno sepa que le apasiona algo, la manera de conducirlo, de llevarlo, de qué lado tomarlo, porque uno entiende que quizás es un tema que no es tan atractivo y hay que hacerlo atractivo no solo para un público en específico, sino para todo el público. Entonces, yo creo que esa es la parte más difícil. Primero, saber de qué vas a hablar y segundo, la manera de hacerlo atractivo para todo el mundo y que no venga alguien de afuera y no entienda, porque la idea es incluir a todo el mundo. Bien, perdón. No, iba a decir una cosa que me parece interesante también cuando hablamos de los podcasts, que es que inclusive hablando de lo que dice Nauti, esto de traer cosas como para todo el mundo, tiene como el alma un poco del audio, del radioteatro, ¿vieron? Como que de eso de, bueno, agregarte sonidos como para sumarte en las cosas que vos necesitas. También para poder entender el relato que vos estás dando, más allá de que sea una historia ficcionaria o no, digo, si vos querés agregarle ciertas cosas que agreguen como una cuestión de radioteatro, sirven un montón, los efectos de sonido, etc. Sin ni hablar. Y algo, Lauti, que creo que se me ocurre con lo que decís vos, es que quizás, y es lo lindo un poco del internet, es que no tenemos que pensar quizás en hacer todo para todo el mundo. Pero, ojo, pero lo que pienso a la vez es que sí no tenemos que excluir a nadie. Eso es importante. Como habría que pensarlo al revés. Es decir, si yo quiero hablar de Star Wars, como habla Juli Capper, le voy a hablar a un público muy específico. Pero él te va a hablar amablemente sobre Star Wars, porque si vos querés entrar, vas a entrar en ese universo. Entonces yo creo que el desafío es hablar de lo que vos querés hablar, encontrarlo y tratar de no excluir a nadie, pero sabiendo qué es lo que te apasiona a vos. Porque me parece que si haces, por ejemplo, un podcast de fútbol, no le vas a hablar a todos igual. Entonces, eso genera un poco, y eso es lo interesante del podcast. Hay muchos nichos del podcast y hay muchas temáticas especiales. Por ejemplo, los chicos voy a nombrar a un montón de gente porque me gusta mucho. Sí. Tipo, es como, parece que estoy haciendo chivos, pero son amigos que los quiero mucho. Pero, por ejemplo, los chicos del Camino del Héroe empezaron haciendo podcast sobre Marvel, era solo de Marvel. Sí. Y era divertido y vos entendías el código y le hablaba a la gente de Marvel, a los fanáticos que éramos de Marvel, pero después se amplió ese universo. Entonces, quizás hablándole a una audiencia específica empezás a generar muchísimo más empatía. Y después, es verdad lo que decís, Lauti, que es re difícil saber cómo hablar, cómo enganchar. Mi consejo es, en ese caso,
es ser más concreto, quizás no tenerle miedo a los tiempos cortos. A veces es más fácil decir algo en 2 oraciones que en 10 minutos. A veces es más fácil contar una historia en poco tiempo. A veces es más fácil contar una historia conversando con alguien, que la otra persona te retroalimente para que vos puedas contar. Les cuento un poco de como el proceso que hice yo con uno de mis podcasts. Yo al principio tenía voy a ser completamente sincero con todos acá. Yo estaba un poco peleado con mi papá, ¿sí? Un poco mi papá, no estábamos en la misma, mi papá un poco no entendía lo que yo hacía porque había dejado de tocar, y yo era músico, soy músico, había dejado de tocar y había empezado a dedicarme a la producción. Mi papá un poco, no sé si le gustaba del todo eso, estábamos un poco distanciados, entonces yo me inventé una manera de charlar con él, con la excusa de que estoy haciendo algo de producción. Pero era una excusa para en realidad poder conectar con mi papá y conocerlo un poco mejor, porque yo ya era una persona adulta, casi adulta, joven, adulto, pobre, no se quiere reconocer como adulto. Entonces inventé esto. Entonces yo lo que hice fue poner la grabadora y charlar con mi papá y decirle, pa, quiero hablar sobre esto, ¿qué te parece? Me dijo que no, lo convencí y le dije, por favor, esto va a estar divertido, es para mi futuro, hay gente que le va a interesar, lo engatusé diciéndole cosas. Y después lo que hice fue, con toda la charla que tuve de media hora con mi papá, 20 minutos, elegir lo mejor de eso, cortarlo y construir un relato alrededor de lo que iba contando mi papá. Entonces yo no ponía mis preguntas, yo no ponía los espacios vacíos, los momentos que mi papá balbuceaba, los momentos que mi papá no quería hablar, sino yo ponía lo concreto. Y mientras tanto yo te contaba lo que iba pasando. Entonces usé esa excusa como para contar esa historia con mi papá, que no sabía en realidad lo que iba a contar, solamente sabía que era la conexión entre un hijo que quiere saber más sobre su papá. Entonces, en ese sentido, es un poco eso, tratar de quizás lo que grabes de 20 minutos, sabes que siempre se puede editar. Hoy cada vez es más fácil trabajar con cosas de edición, es encontrarle la vuelta y también experimentar. Me parece que experimentar es un montón de importante, es súper importante. Pero bueno, creo que volví a hablar un montón. Ustedes. Pero espero que te haya entendido. No, tranqui. Sí, total. ¿Ese fue tu primer podcast, Jere? No, todo lo conté, no. Mi primer podcast fue Está Vivo. Es un podcast que arrancamos haciendo con un músico que se llama el Autor Luna Day, con una ilustradora que se llama Paula Maneiro y con una guionista y conductora de algunos podcasts de qué meses después de escuchar que se llama Belén Saitúa, que era un podcast de cultura pop. No le tengan miedo tampoco a empezar un podcast de cultura pop. Hay 1.000.000, sí, ya lo sabemos, pero está buenísimo perder el miedo con amigos. Y fue una re buena experiencia. Hicimos 20 capítulos y después hicimos una segunda temporada con 2 personas nuevas, que son Juancho Lorca y Delphi Carou. Y con ellos hicimos 6 capítulos más. Que era esto, no era muy distinto a Mandanga en un punto, era hablar de lo que nos gustaba, era compartir nuestras pasiones, analizar películas, analizar libros, analizar poesías, analizar shows de televisión. Y eso fue un poco eso. Después apareció Beatriz y Roberto y ahora, bueno, estoy trabajando en ficción ahora. ¿Cómo nació la idea de ese primer podcast? O sea, más que cómo nació, cómo decidieron que fuera un podcast y no un programa de radio, quizás en un espacio de radio, o en, capaz no Twitch, pues en esa época no sé si estaba muy vivo. Todavía no, y yo era demasiado viejo para entender que Coscu le iba a romper en ese momento. Entonces no, es una re buena pregunta. Con la misma inquietud que contaba Lauti hace un ratito, con ganas de hacer un podcast. Entonces lo que hicimos lo que fue en mi cabeza fue con quién quiero hacer esto, de quién quiero aprender y buscar amigos que tengan ganas de compartir y después encontrarle el formato. Entonces nosotros lo que hicimos fue juntarnos en un Burger King donde no teníamos tanta plata, creo que ni comimos, a charlar y a tirar ideas. Y en un momento apareció como que todo lo que nos gustaba a nosotros era medio un Frankenstein y salió la idea de, bueno, podemos enmarcarlo con hacer monstruos. Entonces a veces hacemos un monstruo de piezas en particular, entonces era como la temática. Entonces a veces hacíamos un monstruo
relacionado con los bares. Entonces hablábamos de bares notables, hablábamos de la saga de la trilogía Cornetto de Edgar Wright, que tiene un montón de bares con Shaun of the Dead, The End of the World y Hot Fuzz, y después como que era esa excusa de hablar de todo. ¿Qué cosas aprendimos, por ejemplo, de ese show? Que lo hacíamos demasiado largo, por ejemplo. Que los primeros capítulos duraban como 1 hora y 10 todos los capítulos. Entonces después analizábamos las estadísticas y la gente llegaba a los 40 minutos y nosotros habíamos dejado lo mejor para el final. Entonces todo es aprendizaje. O sea, está re bien experimentar y lanzarse y ponerse a jugar con el podcast para después aprender y hacerlo mejor. Pero sí, ese fue el primero que nació de esa manera. Wow. Wow, me encanta, me encanta. Yo quería preguntarte qué es lo que más te gusta o te gustó de cada podcast que fuiste haciendo con el tiempo, si es que hay algo. Sí, total. Con Está Vivo creo que lo que aprendí es que se pueden construir narraciones y relatos de lo que más te gusta. Había un momento de un show un momento de un segmento de Está Vivo que se llamaba Vicente, la perfección llevada a la cúspide. Es así era el nombre del segmento, rarísimo. Tenía toda una anécdota graciosa y etcétera. Pero donde cada uno, una vez por programa, uno contaba lo que más le gustaba. Entonces yo ahí aprendí que podía contar que Escuela de Rock me conmovía porque yo me sentía en la escuela un niño que tenía que le hacían bullying, pero también sentía que podía ser un niño que podía rockear, ¿no? O entendía que Avatar, la leyenda de Aang, me enseñaba que estaba bien a veces tener miedo y que se podía llorar y que estaba todo bien y que lo que importaba muchas veces era quienes te rodeaban y tus amistades, tu familia. Entonces así fuimos aprendiendo eso. Con Beatriz y Roberto aprendí que se pueden contar historias sinceras desde tu casa y que hablen de las familias. Lo que más loco es que de vez en cuando no fue un podcast escuchado, o sea, no fue un podcast éxito ni nada por el estilo, pero de vez en cuando a veces llega alguien y me manda un mensaje tipo en sugerencias de Instagram, me dice que escuchó el podcast, que le dieron ganas de hablar con su papá y charlar o hablar con su mamá, porque también hablé con mi mamá después. Y para mí eso es, no sé, como aprender y entender que no estamos solos, a veces que los vínculos familiares son complejos. Uh-huh. Y ahora trabajando en 80, una productora de podcast, que estoy trabajando en el área de ficción, lo que más me gusta es que hay un potencial en la ficción que no tiene por ahora, no tiene techo y es re divertido. Entonces es como, bueno, ¿cómo podemos jugar con la ficción? Eso. Sí, se ven un montón de ficciones en podcast. Un montón, digo. Estamos como descubriendo que se puede hacer y que queda bien, digo, ¿no? Tanto serio como cómico también. Ahora se me viene a la cabeza Un Mundo Maravilloso de grabar con Charo López, con etcétera, Charo, Alexis y Lackerman. Que literalmente son todos sketches y son todos de ficción. Es excelente. Sí, y deforme. Claro, y a veces, es totalmente y se entiende, se reentiende a pesar de que sea deforme. O sea, que eso es lo que tiene de lindo, que qué sé yo, que me parece copado, que es esto de que me trae, como dije antes, un poco al radioteatro. Me interesa mucho esto, él dijo que está armando ficción en formato podcast, me interesa cómo se construye, cómo lo construís. Sí, si querés contanos un poco de 80. Dale, buenísimo. Sí, yo en 80 empecé a trabajar porque estaban buscando un asistente de producción para un podcast que se llama 80 Cuentos, que es un podcast que abría unas convocatorias para que autores latinoamericanos propusieran una historia y que después la adaptemos a un formato podcast de un capítulo de 5 minutos y que pudiésemos contar. Entonces, te cuento más o menos cómo es ese proceso, cómo lo trabajamos, porque también, como les dije, también es todo un aprendizaje constante y es un montón de experimentación. Pero lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, trabajar primero en una historia casi que contada como
como sencilla. Yo, por ejemplo, escribí una historia para este podcast que se llama XRB. La historia es de un técnico que está arreglando un robot doméstico, que le dijeron que el robot doméstico se robaba las cosas y las guardaba las cosas en un cajón, ¿no? Y yo así lo escribí en un párrafo. Se robaba las cosas en un cajón. Lo empieza a interrogar como si fuese un detective privado hasta que descubre que la hija de la familia de que lo criaba le había dicho, el que lo encuentra se lo queda. Y él se lo tomó demasiado literal y por eso se quedaba las cosas. Y empezó a construir su personalidad a través de eso. Cuando descubre eso, lo reconfigura y le borra toda esa memoria. Así se terminaba. Entonces, nosotros... pero, entonces, nosotros con eso, que sería como la sinopsis en un punto, o todo lo que va a pasar en la historia, después lo pasamos a un formato de guión. Personajes hablando eso. Entonces, escuchábamos a este técnico que registraba, bueno, voy a arreglar el modelo XRB número tanto, tanto, tanto de la familia Jiménez, que tiene este problema. Entonces lo contaba él. Después el proceso siguiente es encontrar las voces. Yo grabé la voz del técnico y después un compañero grabó la voz del robot. Juli Capper hizo la voz del técnico en inglés. Mi prima grabó la voz de la niña. Después el proceso fue pensar todo eso sonoro y pasarlo a un diseño sonoro en Audition. Entonces, cómo suenan esos botones, la persona que está grabando el audio, cómo se escucha, se pelean, se ríen, cómo son esos recuerdos, qué estaba haciendo en el momento que la niña le dijo, el que lo encuentra se lo queda, para no levantar las cosas que estaban abajo de la cama. Claro. Entonces, bueno, hay una aspiradora, bueno, entonces la aspiradora, entonces es un proceso como creativo constante que se va modificando. Entonces, es una idea, a un guión, a un diseño sonoro, y después lo publicamos. Así trabajamos con eso, sí. No, me da la sensación de que es un proceso re intenso por el hecho de tener que volcar a sonido un montón de cosas que creo yo sería mucho más sencillo ver, ¿no? Sí, total. Entonces, nosotros como productores muchas veces hacemos eso de guiar a las personas, a los autores, a encontrar la mejor manera de contar algo. Por ejemplo, a veces no es necesario decir me quedé en silencio, quizás es necesario solamente dejar el silencio. Por ejemplo, esa fue una de las primeras correcciones que hice cuando entré de un capítulo, me recuerdo. Ella hablaba y contaba toda una historia, bla, 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 y en un momento dice, sí, me quedé sin palabras. Y yo le dije, no, saquemos eso y pongamos un silencio. Entonces cuando la otra persona le habla, ella se queda en silencio, se escucha un tren que pasa a lo lejos, y después vuelve el relato. Y funciona. Y funciona mejor, ¿entendés? Como quizás a veces es encontrar qué sonido se identifica más con eso. Entonces, nada, es un proceso re divertido. Amo, es literalmente radioteatro, estoy emocionadísima. Sí, estaba pensando en eso, que lo mencionaban al principio. Yo me acuerdo, yo estudio comunicación social, y yo me acuerdo que en uno de los cuatrimestres nosotros tuvimos que hacer como algunos proyectos de radioteatro, y eso también es una de las cosas que nos decían, tipo, si vos tenés la oportunidad de directamente hacerlo sonar, ¿para qué no vas a decir? Digo, ¿no? Y eso es una locura, me encanta. Sí, no. ¿Te divertís más, Jere, haciendo esta especie de radioteatro? ¿Qué para mí es radioteatro? O lo veo de esa forma quizás. Que en otros proyectos quizás que estaban más enfocados en un formato de podcast convencional, entre comillas. Yo creo que hoy me divierto más, pero porque siempre fui fanático de Pixar, chicos. Entonces para mí es como es como estar, yo de repente estoy jugando me encanta, en hilo. Claro, yo siento ahora que estoy en Disney, pero entiendo que también es un privilegio lo que me pasa a mí. Como sé que es difícil hacerlo. Yo ahora me contrataron para trabajar y estoy trabajando en esto, pero hacer ficción es complicado. Yo no sé, siento que sería más difícil si no tuviese la espalda de una productora. Pero me encanta, y ahora también pienso todo el tiempo, y esto podría ser una cosa de ficción re divertida, no sé, escucho
escucho un programa de radio de vacaciones y digo, uy, acá podría haber una historia en el medio del campo que sucediese y todo, es súper divertido. Pero la otra parte de no ficción, en un punto no deja de ser no es tan distinto, porque si se puede jugar con la misma, son los mismos las herramientas, son los mismos los materiales. Es decir, yo puedo contar una historia como cuentan grandes podcasts de no ficción, como, no sé, Radio Ambulante, Las Raras, que cuentan historias reales, pero con los mismos elementos, ¿entendés? Y yo creo que ahora me encanta lo que estoy haciendo, pero porque estoy trabajando de esto, porque antes trabajaba en Starbucks y era un garrón, trabajé 3 años en Starbucks y era un delirio, pero creo que el mundo de los podcasts a mí me entusiasma y estoy siempre dispuesto a seguir jugando. Me gusta que sea el espacio de catarsis este. Bueno, no, justamente, y yo te quería preguntar, porque bueno, venimos hablando de quienes producen podcast, pero no venimos hablando de quienes nos escuchan y de quienes no nos escuchan, porque también hay mucha gente que no sabe por dónde arrancar, y lo que yo te quería preguntar es, bueno, ¿qué le recomendarías o qué recomendarías a alguien que quiere escuchar podcast? ¿Cuáles serían como los principales y qué tipos? Porque también hay gente que te dice, bueno, no, mira, a mí me gusta este, bueno, listo, te doy estos dos. Perfecto. No, a mí me gusta esto, listo, me gustan los dos. Uy, abrimos el consultorio de podcast, ok. Sí. No, quiero decir algo que me hiciste acordar ahora y que me parece una buena oportunidad y que creo que también habla con lo que dice Lauti. Hay un recurso de una página que se llama Los Podcasteros, que es una encuesta pod, que es una encuesta que se hace para audiencias. Entonces eso tiene mucha información de las audiencias en general, de qué personas escuchan, de qué edades. No es lo mismo hablarle a una mujer de 45 años que hablarle a un niño de 13. Y con respecto a escuchar, eso es una cosa que tiene muy mal el podcast, que tiene que crecer. Es difícil encontrarse con podcasts, es difícil encontrarse con cosas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora últimamente se escucha todo en Spotify. ¿Y qué pasa cuando se escucha todo en Spotify? Spotify te recomienda lo que produce él, porque es como Netflix. Netflix te va a poner las cosas que tienen la N en su portada, ¿no? Entonces ahí es difícil. ¿Qué les recomiendo yo? Que busquen, por ejemplo, el newsletter que se llama Escucha Podcast. Es un newsletter de un periodista argentino que reseña podcast y está buenísimo y cada 2 semanas manda recomendaciones y pensamientos alrededor del podcast. Y no sé cómo están de tiempo, pero estoy para que me tiren una palabra, algo, y yo les recomiendo un podcast a cada uno. Perdón, antes de esto, me rompe la cabeza que haya una persona que haga un podcast de podcast. Es como... La mamushka. Claro, famosa la mamushka. mamushka que me encanta. Pero Yo le no iba a es tirar un- en joda y de repente... No es un ¡pum! podcast, es un newsletter o hay un podcast de podcast. Ah, no, hay podcast, hay un montón. Clara, rolete. Sí, sí. Él tiene uno donde habla de problemáticas del podcast que se llama Postcard. Después lo podemos compartir. Pero, por ejemplo, ahora escuché uno que se llama Anatomía de un podcast, que se lo recomiendo, que está muy bien para arrancar, que es un podcast de Acast que en 5 capítulos te tira herramientas distintas para pensar tu podcast. Como desde tener una idea, desde cómo llegar a la audiencia, cómo mostrarlo en redes, como que está buenísimo y te da ciertos recursos y te tira muchos nombres para seguir investigando. Me sirve, me gusta Wow. mucho el concepto. Sí. Eso, y después, sí, empezar a investigar el mundo del podcast, y lo que les recomiendo es que exploren las categorías. Exploren las categorías y se arriesguen y abandonen también. Como dicen los booktubers, que lean un libro y después, si no les gusta, que lo dejen. Bueno, exactamente. Sí. Hay más podcasts que tiempo para escuchar. ¿Cuál fue el primer podcast que te gustó? No que escuchaste, que te gustó. Puede ser el primero también, si te acordás. Sí, uno de los primeros que más me gustó, que después, increíblemente, pude trabajar con él, es un podcast que se llama Alfred Pennyworth Presenta, de Luciano Banchero y Gustavo Casals. ¡Amo! Sí. Que es increíble. Creo que ese fue uno de los podcasts que más me gustó, y hace un par de años trabajé con Gus Casals y fue como
Ay, estoy Amo. cumpliendo un Ya sueño. está. Sueño. Amo, Sí. amo. No, y además Me fue encantó. fue muy lindo porque siento yo un poco que fue como la primera persona que dijo, que confió un poco en mí y que a través de ese fue el primer paso a que hoy esté siendo productor tiempo completo. Amo. Wow. Yo quiero leer una pregunta que hicieron hace un ratito en el chat, que Sí. lo preguntó Flavio, Ujú. agente Olmoscan. Dice, ¿no crees que la tercialización de producción, edición, difusión o lo que sea hacen perder un poco el espíritu? Es una muy buena pregunta. No, para mí no. Está buenísimo armar equipos. O sea, está buenísimo poder delegar y no tener todo en tu espalda. Está buenísimo que Tener un equipo. tener un equipo, que otra persona te dé, que también retroalimente el show con su propia visión. Yo ahora estoy manejando el canal de Lanzar los Dados, que es un canal de juegos de mesa. Pero si yo no tuviese a mis dos compañeros que trabajaron en redes, yo no podría hacerlo, honestamente. No podría hacerlo para nada. No soy bueno haciendo difusión. Soy muy malo vendiéndome. Soy bueno editando, pero ahora no quiero editar cada vez menos, por ejemplo. Entonces, está buenísimo. Siempre que se pueda invertir en tiempo y en equipo, me parece que siempre es positivo. Hace que tu producto se vea incluso hasta profesional, como, mirá, lo hostea esta persona, crea y hizo todo el guión, pero lo edita otra persona y se encarga otro. Entonces se nota que hay una profesionalidad. Y después, para generar vínculos, me parece que el mundo de los podcasts tiene esto que hay que crear comunidad entre nosotros. Si alguien tiene dudas sobre el podcast, mi WhatsApp siempre está disponible, mis redes siempre están disponibles y siempre voy a estar ahí para ayudar y dar feedback. Porque esto es como... Sí, lo importante es la comunidad y crecer entre todos, porque no hay una competencia real, ya no es la televisión. Acá el que le gusta Mandanga le puede gustar después los nerds se le dan la tierra. Está todo bien. Es muy Claro. cierto lo que dice Jere, de que siempre está para dar tips y ayudar, porque cuando nosotros empezamos a subir el programa a Spotify, literalmente lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Jere y decirle que quizás lo habías dicho como, ay sí, estoy para ayudar a quien quiera y capaz no podés, pero ayuda, porfis. Y Jere nos dio una re mano ahí explicándonos, porque nosotros nunca habíamos publicado algo en Spotify o en otras, en Anchor, en iVoox, eso. No sabíamos qué Y no pingo hacer. sabíamos cómo se hacía. Y fue como, necesitamos ayuda. Y yo había escuchado a Jere dar una charla en el Anicho, en el Discord que creó Nico Rabagonic. Y dije, bueno, no sé, yo me mando. No nos conocemos, capaz que no me lee. Pero bueno, muy amablemente nos tiró la info que necesitábamos. Así que es cierto, es un tipazo. Ay, me había olvidado. Una de tantas que ayudaste, Jere. Fuiste uno de los ayudantes a crear Mandanga como cuasi podcast. Sí, Cuasi. Qué honor. real. No, pero por ejemplo, ustedes hacen una cosa que está muy bien, que dividen el contenido. Eso me parece que está buenísimo, chicos. Eso como oyente está bárbaro, porque quizás escuchar algo de actualidad dentro de 3 meses no me funciona, pero sí está re bueno escuchar la nota de Ivana dentro de 3 meses porque no se pierde, ¿entienden? Como alguien quiere volver a escuchar esto y escucha el podcast 3 meses después y funciona. Eso me parece lo mejor, es una muy buena decisión lo que hicieron. Hermoso. Ay, gracias. Ah, Ay, gracias. nos pone contento. Sí, me pongo colorado. Sí. Se ponían a llorar. Se emocionó Bilardo. Mirá cómo emocionaste a un grupo de 5 boludes. Para cerrar ya, Sí. así ya podés ir a descansar. Nosotros tenemos cada semana una consigna y obviamente la consigna de esta semana está relacionada con los podcasts. Que, bueno, la primera pregunta no te la voy a hacer porque creo que quedó full demostrado que escuchás podcasts y que realmente te gustan, ya con todo lo que nos recomendaste a lo largo de esta charla. Pero, nada, si te tuviera que pedir podcasts como así puntuales para alguien que justamente está empezando, capaz, ¿qué podcast recomendarías? Uy, cómo me costó.
Sí. No, Me no, recomendarías. me encanta. Necesito, por favor, que todos los que están escuchando tomen nota. Y si quieren escuchar ficción de terror argentina, les recomiendo un podcast que se llama Espectro Sonoro. ¿Por qué les recomiendo Espectro Sonoro? Porque son historias que no duran más de 3 minutos. Duran 1 minuto. Wow. A eso que- No puede ser. No puedo creer que duren 13 minutos. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué? Duran 3 minutos, 1 minuto. Creo que el capítulo más largo dura 5. Ay, me Increíble. encanta. Wow. Increíble. ¿Quieren escuchar una historia de comedia completamente absurda, un poco un Rick and Morty argentino? Les recomiendo que escuchen Las Aventuras de Timmy. Ese es otro podcast argentino, podcastazo. Me encantan las aventuras de Timmy. Es completamente en una, chicos. Sí. Están en una los de las aventuras de Timmy. Hoy sacaron, esa productora se llama Termo, sacaron un podcast nuevo que todavía no lo escuché, que estoy muy entusiasmado de escucharlo, que se llama Túneles. El podcast lo sacaron con la ciudad de Buenos Aires y adaptaron Viaje al centro de la Tierra, pero con los túneles de la ciudad de Buenos Aires. Muy interesante. Es una muy buena premisa. Che, lleno. Me gusta, ¿eh? Sirve. Sí, me sirve un montón. ¿Quieren romperse el corazón? Escuchen 40 cartas de Louis Podcast. 40 cartas es un podcast que salía todos los domingos a la hora del suicidio, donde eran cartas de desamor, preciosas, 40 cartas increíbles. Alguna te va a La hacer- flaca ya he escuchado todos los podcasts, ¿no? Es muy lindo, muy lindo. alguna te va a hacer llorar. ¿Quieren escuchar algo experimental? También súper deforme en su estructura, sin una persona que hable, que explique, sino solamente un collage de cosas. Les recomiendo un podcast que se llama Diles que mi vida fue maravillosa. Les estoy compartiendo un lujito, que es increíble. Pero es un capítulo donde habla sobre la comida. Entonces hay un montón de artistas sonoros que hablan de la comida o periodistas o lo que sea. Otro que habla sobre la juventud. Otro que habla sobre comprar muebles en IKEA. Otro que habla sobre la fake news y Me todo lo encanta. que es falso. Pero está construido con collage de gente hablando, contando historias. A veces son ficción, a veces no ficción, a veces es Amo. ensayo. Es increíble. No. Precioso. Comedia, esto no se lo esperan. Esto es un podcast de True Crime que está hecho con música. Se llama Crímenes el Musical. No, me encanta. No puedo llegar a morir. Oh. Has creado un monstruo. Yendo a Sí, Puedo sí, llegar- sí, puedo llegar a morir. sí. Crea un monstruo, las desaparezco, 3 personas más psicópatas de los musicales se encuentran en de ese los programa. crímenes definitivamente. encima. Oh, Si me fascina. desaparezco 4 meses, ya saben por qué es. Pará, No, me yo acordé de otro increíble. quiero un policial. Uy, un policial. Vamos a romper un poco. Policial, el verdadero robo del siglo. ¿De a dónde media? Cuenta la historia del robo al Banco Río, pero contada de una manera increíble, porque si lo tienen que escuchar 2 veces, perdón, este podcast, porque una vez lo tienen que escuchar para conocer toda la historia y después para descubrir cómo está hecho. Porque hay un capítulo que es sobre robo y es más policial, hay otro capítulo que es un poco más violento, hay otro capítulo que es más persecución, entonces escuchás a los policías, hay otro capítulo que es más judicial, que parece más la ley en orden. Ay, entonces, no, yo lo escuché una vez sola y ahora quiero volver a escucharlo otra vez. Entonces cada capítulo tiene una estructura distinta al otro, y eso me parece Me increíble. encanta. Me Yo soy encanta. muy fan de ese tipo de podcast. No podcast policiales, pero sino podcast como que te van contando distintas cosas que van pasando en un determinado hecho, digamos. Como, qué cosa linda que fue ese podcast, por favor. Me encanta. Y el último, y me voy, perdón. Biotopía, tienen que escuchar Biotopía por lo que más quieran en la historia. El plot es así, Biotopía es un lugar donde es como un barrio privado donde viven científicos locos, tipo como una especie de todos son Ricks Sánchez, que uno trabaja con genética, otro trabaja con clonación, otro trabaja con virus, otro trabaja con mundos cuánticos, hay un gato que habla que se llama Erwin, que se va muriendo todas las temporadas. Es increíble. Me encanta. Y es una ficción, la hizo un solo chabón, es
espectacular. Ido, totalmente ido. Boludo, lo estoy mejor. en Disney en este momento. Sí, Es sí, lo sí. mejor. Todas Venga, tus que venga, redes. todo. Momento tipo, de Sí, chivo. perfecto. Lo que sea. Vayan a seguir a Lanzar los Dados, es mi canal de YouTube sobre juegos de mesa que hacemos con Bernie Abad y con Fede Chicone. Acaba de salir uno que es muy divertido, que no lo vio nadie, entonces vayan a comentar, a poner likes, a hacer cosas porque Lleno. es muy lindo. Me disfruté mucho, que se llama El TEC y el Estanciero. Son el robo del siglo y hablan sobre lo parecido que son con el Monopoly y con el Risk. Así que vayan a verlo. Excelente. Y me pueden seguir en Instagram, en @JuárezJeremías, en Twitter como @JeremíasJuárez1. Pueden consultarme lo que quieran de podcast. Me encanta charlar de podcast, me encanta dar feedback, ayudar, colaborar. Lo importante es que la industria se crezca, que se profesionalice, que entre más le podamos pagar a nuestros compañeros hasta que más podamos cobrar, nos parece re importante. Entonces, entre mejor hagamos las cosas, más profesionales vamos a hacer. Y como último, una invitación, la semana que viene hay un festival de ficción, busquen @podcastinación, creo que es _podcastinación en Twitter, pero estamos organizando un festival de ficción latinoamericana y van a estar grandes figuras, por ejemplo, va a estar Caso 63, que es el podcast de ficción más popular de Spotify, que hoy anunciaron, les tiro acá actualidad, hoy anunciaron que van a hacer la versión en inglés de Caso 63 con Julianne Moore y con Oscar Isaac. ¿Qué? No, me muero. Ay, me acaba de pasar algo en el Hermoso. cuerpo. ¿Qué? Tremendo. Fuerte. En serio, Qué fuerte, muchísimas sí. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. venir. La pasé re lindo, hablé un montón, perdón por hablar un montón. No, Ay, no, pero estuvo súper linda la charla. No de te das verdad, una idea de lo muchas que gracias. disfrutamos igual escucharte. Cuando quieran me llaman, me entro rápido, me meto, comento y salgo. Está uy, buenísimo. me sirve que cada tanto venga y nos traiga Reco. actividades de Recomendaciones, podcast, sí. tipo como así. Lo hacemos, Ojo, lo hacemos a la carta. Gracias, Jere. Gracias, Jere.